God, and that Word was made flesh and dwelt among you. That flesh was rejected, and that flesh was despised. That flesh was spat upon, and that flesh was cut to pieces. But I say that the blood that flowed forth from that flesh has redeemed you. For do you not know the price was always higher than you could pay? The cost was always greater than you could afford. For surely your righteousness shall never be measured by your accomplishments, nor by your success, but it will always be measured by the cross. And surely the price that was paid there has redeemed you. There's therefore now no condemnation for those that are in Christ Jesus. Therefore, those that are in the sound of this voice, this hour, and this moment, at this time, I say that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, saith the Lord. Hallelujah. Aleluya. Cada uno de nosotros que somos salvos, en un momento fuimos todo el que quisiese, y el hecho es que en esta mañana en todo el mundo hay aquellos que tienen la oportunidad, todos los que quieran, tienen la oportunidad de escuchar SBN y escuchar este mensaje. Esther capítulo 4. Esther es un gran libro, una gran historia. El pueblo de Dios, por su pecado, su rebelión, se encuentran como esclavos bajo el dominio del imperio perso. Mientras Israel, Jerusalén, había sido destruida unos 70 años atrás, miles de judíos habían sido llevados a la cautividad. Encontramos que en esta historia que un hombre loco, poseído por demonios, llamado Naamán, había buscado destruir el pueblo de Dios. Pero encontramos en esta historia que el plan de Dios descansaba en las manos de dos personas. Un hombre llamado Mardoqueo y una sierva que Dios levantaría y la iba a poner en el palacio como la reina. Pero es sorprendente cuando leemos este libro saber que la totalidad de la raza judía, que el plan de Satanás era destruirlos, su liberación vino por las acciones y la fe de dos personas. Eso nos dice que muchas veces el plan de Dios descansa no en lo que los muchos hacen, sino en lo que los pocos hacen. Y nos muestra y nos dice lo importante que cada creyente es si ellos conocen la voluntad de Dios. Capítulo 4, versículo 13, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiró y liberación vendrá de alguna otra parte a los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo quiero enfocarme en esas últimas palabras donde dice: para esta hora has llegado al reino. Para esta hora has llegado. Esas palabras están llenas de tanto significado. Esta mañana yo realmente no voy a tratar con Mardoqueo, ni tampoco voy a tratar con Esther, excepto solamente voy a rondear ellos. Realmente voy a tratar con esa frase: para esta hora has llegado, porque eso se aplica al tiempo donde vivimos hoy en día, actualmente. Para esta hora has llegado. Inclinen sus rostros, por favor. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Mientras estoy aquí en esta mañana, yo entiendo la gran tarea y responsabilidad que se me ha confiado a mí. Yo solo soy un hombre, yo no lo puedo hacer solo, yo tengo que tener la ayuda del Espíritu Santo.
Yo tengo que tener el Espíritu del Señor ungiéndome para hablar a través de mí eso que tú has puesto en mi corazón para este día y para este pueblo. Yo pido que el Espíritu del Señor tome las palabras al corazón, a la vida, a las mentes de las personas y que encuentre tierra fértil para sembrarla, y lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Yo quiero empezar el día de hoy, en esta mañana, con una pregunta a usted en este santuario, y una pregunta para ustedes que están sintonizando, escuchando, y realmente envuelve a mi persona también. Esa pregunta es muy simple. ¿Usted realmente entiende la gran responsabilidad que se ha puesto en sus manos por el Rey de Reyes y Señor de Señores en lo que tiene que ver con el evangelismo de las naciones? Ahora, permítame reiterar esto. Usted, como creyente, usted que está sintonizando, ¿usted realmente sabe, entiende su valor en el reino? Su valor en el reino de Dios. ¿Realmente usted entiende que en todos nosotros que somos realmente nacidos de nuevo, que el Señor ha confiado en nosotros? Nos ha confiado la mayor responsabilidad conocida a los hombres, y eso es el cumplimiento de la gran comisión. Es tan fácil, mientras nosotros llevamos nuestras vidas diarias, el envolvernos en las cosas pequeñas de la vida, rutinarias, y perder el enfoque de nuestro mayor propósito. Escúcheme, todos nosotros somos responsables en lo que tiene que ver con nuestra familia, proveer para ellos. Todos nosotros somos responsables de cuidar a nuestros hijos, y la lista es larga, pero ellos, porque nosotros hemos sido redimidos, como llegó la palabra del Señor a nosotros en esta mañana, porque hemos sido salvos por la sangre, redimidos, salidos de aquel lugar oscuro, nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Dios entonces ha confiado en nosotros la salvación de un número infinito de personas alrededor de este mundo. Cada uno de nosotros tiene una parte en todo esto. Y usted no debe de permitir que las cosas rutinarias de la vida, las cargas de la vida, le cieguen y hagan que usted sea apatético y que usted pierda la verdadera nación por la cual está aquí. Usted no fue salvo simplemente para llenar un espacio en una banca. Usted no ha sido redimido. Cada uno de ustedes es un milagro. Cada uno de ustedes, no me diga que yo nunca he visto un milagro, usted es un milagro. Cada vez que usted ve el espejo, está viendo un milagro. Usted era un pecador en camino al infierno, pero de alguna manera la luz del evangelio penetró esa oscuridad donde estaba, y Jesucristo, usted no lo encontró a él vino y él le encontró a usted cuando usted había llegado al lugar oscuro de su vida, y él le salvó, le redimió para un propósito mayor que ser esposo o esposa o abogado o doctor o policía, cualquiera que sea su ocupación en la vida, ¿no? Todo eso es una responsabilidad. Leí esto, creo que fue en la revista Selecciones, estaban hablando de la responsabilidad hace varios años atrás. Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros entramos en aquel gran conflicto. Antes de yo terminar lo que voy a decir, la mayoría de ustedes no se da cuenta que la Segunda Guerra Mundial no fue lo que usted piensa. Eso fue un conflicto espiritual llevado a cabo en lo físico. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy diciendo que la Segunda Guerra Mundial fue el intento de Satanás cuando él apoderó a este hombre loco llamado Adolf Hitler y le dio a él un odio
para el pueblo judío, que su meta en la vida era erradicar a todo judío del planeta Tierra, y mató 6,5 millones de ellos. Y todo se llevó a cabo por Satanás para detener la profecía bíblica. Es que Satanás conoce la Biblia. De hecho, él la conoce mejor que usted. Él sabe lo que Dios ha dicho, y él sabía que Dios había prometido que iba a llegar el momento cuando se iban a reunir este pueblo. El pueblo de Dios se iba a reunir, los judíos, que ellos iban a querer otra vez, no buscando a Hungría o Alemania, sino que en aquel tiempo se llamaba Palestina, Israel, su tierra. Ellos iban a llenar esa tierra, y si él pensaba que podía destruir a todos los judíos, no iba a restar un pueblo que populara aquel lugar, y la palabra de Dios caería. Era un conflicto espiritual. América todavía, cuando los japoneses bombardearon, todavía América estaba en medio de la depresión. De hecho, fue la guerra que sacó a América de la Gran Depresión, cuando puso a millones y a millones de personas a trabajar. Mientras nuestra industria empezó a transformarse para crear armamento de guerra. La Segunda Guerra Mundial estableció a los Estados Unidos como el poder industrial en el mundo, el más grande en toda la historia de la humanidad. Fue una familia. En el momento que se declara la guerra, el hijo fue miembro de la naval. Después de entrenamiento, enviado al Pacífico, inmediatamente estaba en medio de combate y vivió las grandes batallas en los mares del Océano Pacífico. Su mamá, que nunca había trabajado, empezó a la fuerza laboral. Como muchos hombres eran necesarios para pelear en el conflicto europeo y el Pacífico, tantos hombres, millones de americanos que estaban saliendo de la fuerza laboral, y vimos cómo hubo ese cambio en la dinámica de la fuerza laboral, donde por primera vez millones de mujeres dejaron el hogar y entraron a la fuerza laboral, la mayoría haciendo trabajos que eran hechos anteriormente por hombres, pero por la necesidad, porque esos hombres estaban en la guerra, teníamos que tener mujeres llenando esos lugares, y ellas hicieron los trabajos. Pero esta mujer específicamente empezó a hacer un trabajo de esos que anteriormente era de hombres, pero era para crear chalecos a prueba de balas. Ella lo estaba haciendo, y yo no puedo pensar en un trabajo más aburrido de ser salvavidas o chalecos a prueba de bala. No cambian, es lo mismo. Pero ella tomaba su trabajo muy en serio, y de una manera con conciencia empezó a aumentar encargos, y finalmente fue una supervisora y una inspectora de su tiempo de trabajo. Ellos terminaron el proceso al punto de que la factoría donde trabajaban estaba activa 24 horas al día. Y cada grupo que estaba asignado, habían distintos grupos dentro de esa factoría haciendo estos salvavidas. Cada individuo, de acuerdo al grupo donde estaba trabajando y el tiempo, había un sello que se ponía en ese chaleco, que si había un problema con ese, se sabía exactamente de qué factoría vino y qué persona lo hizo en qué horario. Y esta mujer llegó a un departamento a dirigirlo, y ella era una inspectora. Era su trabajo en cualquier salvavidas que se estaba haciendo o chaleco, no se podían enviar hasta que ella firmara los documentos y los inspeccionase. Y ella notó de que inicialmente todo el mundo, cuando empezaba en este trabajo, estaba, por el hecho de que estábamos en guerra, ellos estaban contribuyendo al esfuerzo de la guerra, pero como siempre es así, después de un tiempo la gente lo deja que sea rutinario, un simple trabajo. Me levanto en las mañanas, yo llego a este lugar, y todo lo que hago todo el día es hacer esos salvavidas. Solamente eso. Y ella notó que algunos de los inspectores no estaban haciendo su trabajo.
que ellos no estaban poniendo atención si el trabajo se estaba llevando a cabo correcto o no, y porque ellos estaban aburridos lo hacían así. Pero ella se determinó en su corazón de que ella iba a tomar su trabajo en serio y con la responsabilidad necesaria, porque envolvía no a ella directamente, sino a nuestros muchachos que estaban en esas embarcaciones. Llegó un telegrama un día del Departamento de Guerra. Su hijo, ella, su único hijo, su embarcación se había hundido por esos pilotos kamikazes japoneses. Le dijeron a su mamá y a su papá que su hijo había sobrevivido, pero había sostenido muchas heridas. La embarcación se hundió. La mayoría de los botes de rescate no se pudieron utilizar, y en el telegrama le dijeron que habían pasado varias horas mientras con sus heridas en medio del Pacífico él estuvo antes de que lo recogieron, pero tan pronto como sus lesiones y heridas fuesen sanadas, que lo iban a enviar a casa para que él se recobrase. Y finalmente llegó el lugar, el momento, y usted se puede imaginar cómo estaba esa madre y ese padre cuando este joven llegó a la casa, y con todas esas heridas visibles, sus heridas todavía se notaban en él. Él llegó a la casa y su mamá y su papá entraron a la habitación donde él estaba, que la habían dejado exactamente como él la dejó cuando se fue. Él abrió su bulto y empezó a sacar sus cosas que trajo con él, y la última cosa que él saca es aquel salvavidas que le había salvado la vida en el Océano Pacífico. Su mamá lo levanta y era sorprendida. Ella estaba sorprendida porque estaba manchado de la sangre y también el olor del mar por las horas que estuvo en el agua, y le preguntó a su hijo: ¿por qué traes esto a casa? Él le responde: mamá, si no hubiese sido por ese salvavidas, yo no estaba en condiciones de sobrevivir, yo estaba herido. Si no hubiese sido por ese salvavidas, yo hubiese muerto. Y ella empezó a ponerlo a un lado y se detuvo y le dio vuelta al salvavidas. Y cuando ella miró la parte de atrás, casi se desmayó, porque ese salvavidas había sido hecho en su factoría, en su tiempo, y ella había sido quien lo había inspeccionado. Cuando yo leí eso, me enfrié dentro de mí. ¿Qué tal si ella no hubiese tomado ese trabajo en serio? Esa responsabilidad no la hubiese tomado por la rutina. Es lo mismo día tras día. Es solamente sube, baja. ¿A quién le importa si hay 2 o 3 que no funcionen de la mejor manera? Bueno, las vidas están en juego. Y es lo mismo con el Evangelio. Nosotros no debemos de bajar la guardia. Tenemos que mantenernos entendiendo que ahora mismo, cuando estoy hablando, hay almas que están mirando a la eternidad. Hay hombres y mujeres que están quebrantando sus vidas, destruidas, que han hecho un desastre de su vida por las cosas del mundo. Pero nosotros tenemos la respuesta a cada problema que plaga el corazón humano, y ese es Jesucristo y este crucificado. Y Dios pudo haber escogido en su divina sabiduría una multitud de maneras para que su evangelio avanzase en el mundo, pero Él ha escogido permitirnos a nosotros el tener una parte y un lugar en el reino de Dios para hacer la obra de Dios. ¡Oh, aleluya! Usted tiene un trabajo en el día. Yo no sé para quién usted trabaja, quienes sean, pero usted tiene un empleador que es mayor y más grande, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Y Él ha dicho que no importa cuáles sean sus fallas o sus pequeñeces o lo que usted piensa de mi falta de habilidad o dones o talentos, sino que Él ha escogido a cada uno de ustedes que lleva mi nombre para que tenga una parte en mi gran plan para la salvación de la raza humana. Oh, si eso no le alegra, eso debe de alegrarnos. Dios me puede usar a mí. Dios puede usarme a mí. Dios puede usarme a mí. Yo todavía no me canso de escuchar a personas que me digan:
Me salvé escuchándote predicar, o estaba yo de hecho predicando en Virginia recientemente, hace unos años atrás, en el verano bajo una carpa. Yo odio carpas. Todas esas personas, venga a una campaña a la antigua. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero asientos cómodos y aire acondicionado. Porque no se disfruta predicando cuando está lloviendo debajo de una carpa y tienen que cerrar las partes de los lados y se convierte en un sauna. Y encima de eso, usted está en medio de la predicación y viene un mosquito y se le entra en la boca. ¿Qué hace usted? Bueno, se lo traga y sigue predicando. Odio las carpas. Las odio. No quiero lo antiguo, yo quiero lo de ahora. Yo quiero todos los lujos que tenemos hoy en día. Yo no quiero las bancas a la antigua. Hello. Yo le doy gracias a Dios por lo que tenemos. Tenemos alfombra. Gracias, Jesús. Tenemos asientos cómodos. Gracias, Jesús. Termina el servicio y estoy yo sudando en ese momento, tratando de salir, y este joven se acerca y me dice: hermano Donnie, yo soy de North Carolina y yo vine para este propósito, para decirle lo que el Señor ha hecho. Él me dijo: yo era un adicto al crack, yo estaba adicto a la metanfina, el crack, y yo vendía atado al alcohol. Yo había roto el corazón de mi mamá y de mi papá, destruí sus vidas. En la cárcel entraba y salía, en las rehabilitaciones, y no encontraba una salida. Me decían que yo estaba curado y en una semana volví a drogarme. Una semana después otra vez vendía drogas y haciendo todo lo que hacía. Eso me había llevado al punto donde yo era un extraño en medio de mi familia. Yo vivía solo porque no vivía en mi casa, porque parecía que cada vez que yo iba a la casa de mi mamá y mi papá, ellos tenían a Jimmy Swaggart en la televisión y yo no podía soportar a Jimmy Swaggart. Yo no podía soportarlo si no estaba en la televisión. Él tenía un video puesto, estamos hablando de un tiempo atrás. Tenía un VHS puesto y un día iba a la casa, entré y dijo: el hermano Swaggart no estaba predicando, pero usted estaba predicando. Yo nunca lo había escuchado ni sabía quién usted era. No sabía quién era usted. Y yo pensé, bueno, cualquier persona es mejor que Jimmy Swaggart. Así que todo lo que él hace es señalarme y decirme que me salve. Y yo estoy cansado de eso. Parecía que cada vez que yo entraba veía el dedo haciendo así, ahí donde usted está. No cambie la vista, no se aparte de esa cámara. Y yo me molestaba tanto cuando veía eso en la televisión. Y mi papá me decía: siéntate. Yo me sentaba y bueno, me senté ahí con unos momentos con mi papá. Y él me dijo, usted estaba contando una historia de un hombre afroamericano en Honolulu, Hawái, que había sido el vicepresidente de una compañía en Honolulu, pero se envolvió en la cocaína y perdió todo. Perdió su prometida, perdió su trabajo, perdió su dinero. Estaba al punto de ser echado de un apartamento penthouse que miraba hacia Waikiki, con vista a Waikiki, y un día, no soportando eso, subió a ese balcón, salió al balcón, se llamaba Eddie Richards, abrió las puertas, salió al balcón y se iba a lanzar y suicidarse. Y él puso las manos sobre ese riel y él trató de poner una pierna encima del balcón. Y Eddie me lo dijo, yo mismo me lo contó él, pero yo no estoy loco, pero la televisión no estaba encendida. Y de repente yo escuché una voz que dijo: has perdido todo en tu vida, las drogas te han llevado a lo profundo y no piensas que puedes sobrevivir más. Pero estoy aquí para decirle que hay un hombre llamado Jesucristo que puede romper la atadura de la cocaína. Él dijo: yo me detuve, caminé otra vez, y era el hermano Swaggart, y cuando terminó la programación, yo estaba de rodillas enfrente de aquella televisión, entregué mi corazón al Señor. Semanas después, viendo la programación, fui bautizado con el Espíritu Santo y llamado a predicar, y ahora estaba pastoreando una iglesia en Honolulu, y yo estoy aquí atado por la cocaína, por la metanfina, el alcoholismo, y estoy allí pensando, pero un momento,
momento, Dios, si tú puedes hacer eso con un negro en Hawái y yo no lo conozco, tú lo puedes hacer por este que está en Carolina del Norte. Y él dijo, entregué mi corazón a Jesús. Yo no lo puedo explicar, pero en el momento que dije soy salvo, yo sabía que la atadura de las drogas se había ido, el crack se fue, la metanfina se fue, mi vida fue cambiada y ahora soy bautizado en el Espíritu Santo. Y yo vine a este lugar a decirle gracias por predicar aquel sermón. Y yo honestamente, esto fue ya años atrás, yo estaba tratando de ser compuesto, mantener la compostura, y le dije, oh hermano, gracias, qué bueno escuchar ese testimonio, muchas gracias. Y en el motel donde yo me estaba quedando, estaba al lado de la carpa, se podía salir uno donde yo estaba y caminar unos pasos, y estaba en la habitación y yo estoy caminando y estoy mirando alrededor. Abrí la puerta, entré a esa habitación y Dios me escucha. Yo me lancé en esa habitación y empecé a brincar y dije, diablo, ¿escuchaste eso? Alguien fue salvo escuchándome predicar. Una vida fue transformada. Escúcheme, nosotros tenemos el privilegio, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ver vidas transformadas. Israel ahora está esclavizada, como dije, por ese rey del imperio perso. Miles de judíos han sido deportados, traídos a la nación y esparcidos en todo el imperio perso. Ellos habían sido esclavizados y cautivos por el pecado que había en medio del pueblo en contra de la palabra de Dios. Dios había enviado profeta tras profeta para advertirles que si ellos no se arrepentían, que Él iba a levantar su mano de protección de ellos e iba a permitir de que ellos entrasen en cautividad. Y es increíble para mí qué tan duro es el corazón del hombre. Cuando Dios en su misericordia envía voz tras voz, tras voz, tras voz, y demuestra su amor y su compasión con este pueblo, y aún el corazón de los hombres es tal que le da la espalda a Dios. Y ahora son esclavos en la historia. Cuando una nación rechaza a Dios y su palabra, la esclavitud y las ataduras es lo que viene. Y ahí es donde estamos hoy en día en América. Nosotros hemos rechazado la palabra de Dios. Por eso es que tenemos 10% de la población hoy en día adicta a las drogas y el alcoholismo. Más de 30 millones de americanos atados por el alcoholismo, las drogas. Leí en la página del USA Today hace unos años atrás, que ahora mismo 1 de 5 americanos, en más de 330 millones de personas, 1 de cada 5 americanos tiene un miembro en su familia que actualmente está en rehabilitación o ha salido de rehabilitación por drogas y alcoholismo o ambas cosas. Y en el artículo decían que si usted salía y encontraba el lugar donde no hubiese nada y estableciese una ciudad nueva en esa nueva tierra y solamente la poblase con aquellos que tienen problemas de abuso de sustancias, sería una ciudad de 30 millones de personas. Sería una de las ciudades más grandes del mundo. Y estaba hablando de aquellos que están adictos a cosas ilegales o al alcoholismo. No incluía a aquellos que están atados por medicamentos de receta. Ataduras porque hemos rechazado la palabra de Dios. 1.2 millones de niños son abortados cada año. Saben que es increíble. Yo no quiero, espero poder decirlo de una manera correcta, pero en el último mes nuestra nación ha habido demostraciones y protestas sobre la muerte de 2 personas, pero ¿dónde están esas mismas personas cuando cada año 1.2 millones de los ciudadanos más inocentes son asesinados? Actualmente en mi oficina tengo una carpeta así de gruesa de fotografías de abortos. Solamente llegué a la página 3. Hasta ahí es donde pude llegar.
Aún yo que estoy en contra de eso, nunca había visto un feto abortado. Permítame decirle, no debe de suceder. Y cuando usted ve una fotografía de lo que anteriormente era un ser viviente, pequeñito, y usted lo ve destruido o lanzado al piso, como si fuese basura, si estaban limpiando y lo barriesen, y usted puede ver su cuerpo y sus ojos, y yo estoy pensando, pero Dios mío, ¿qué tipo de animales nos hemos convertido nosotros? Qué depravados estamos cuando nosotros gritamos por un perro que es matado, pero no derramamos una lágrima por un bebé que es abortado. Cuando usted abandona la palabra de Dios, usted nos convertimos en animales. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Estamos diciendo que en este tiempo estamos viviendo en un tiempo donde los animales están gobernando esta nación. Y piensan que la inteligencia es la solución. Tienen sus grados de Harvard, pero no son nada más que animales. Es lo que son. Son animales que no les importa la vida humana, excepto la propia. Ellos gritan por sus derechos, pero ¿qué tal los derechos de aquellos que no nacen? Vi una fotografía el otro día de una mujer, 7 meses de embarazo. Y de ellos, la fotografía, el niño empujando su puño en el vientre, y se podía ver la marca del bebecito. Y en algunos estados todavía es legal abortar a esos niños a esa edad. Eso es un asesinato. Eso es asesinato. Eso es asesinato a sangre fría. Nos hemos convertido en animales. Las protestas en las calles. Una mentalidad de rechazar toda ley. Permítame decir algo a mis hermanos y hermanas afroamericanas. Cualquier persona que es asesinado erróneamente o matado erróneamente debe de tratarse eso. Pero permítame decir lo siguiente. El año pasado, las estadísticas del FBI, menos de 150 afroamericanos murieron por policías, pero más de 19,000 fueron asesinados por otros afroamericanos. Nosotros queremos quemar un lugar por uno, y uno es suficiente. No me malinterprete, pero no decimos nada por los 19,000. Vamos, ¿qué pasa? Algo está mal. Tenemos un problema en América que no estamos tratando eso. ¿Y qué está causando? Que un grupo asesine a los suyos. El pecado. Es pecado. No es un problema del medio ambiente, no es un problema de dinero, no es un problema de educación, es un problema porque la iglesia no ha penetrado esa oscuridad para que ellos sepan que hay una manera de salir de esa vida, que hay uno que se llama Jesucristo, que no importa qué tan pobre o dónde hayan nacido, que si ellos entregan su corazón a Jesucristo, Él puede levantarlos y hacer algo de ellos. En partes de América, aún la policía no entra en algunas áreas sin ir con el equipo SWAT, porque están controladas esas áreas por pandilleros. No importa blancos, azul, rojos, no importa que esa raza, son pandilleros, maleantes, y queremos cuidar. Queremos hablar de sus derechos. ¿Y qué tal de los derechos de aquellos ciudadanos que guardan la ley, que quieren vivir su vida sin el temor de la muerte en su vecindario? Animales. Cuando se abandona la palabra de Dios, no resta nada más que animales. Estoy siendo fuerte, pero yo quiero presentar un punto claro, que sin Jesucristo no hay profundidad de depravación en la cual un humano no vaya a llegar sin la gracia de Dios fluyendo en su vida. Estamos viviendo en un tiempo cuando
los elementos están tratando de borrar toda semblanza de Dios y el cristianismo y la Biblia de la arena pública, tratando de borrarlo, tratando de rechazarlo. Yo estoy cansado de un flojo ateo que esté quejándose por decir feliz Navidad. Yo lo voy a decir para usted: feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Y Jesucristo es la razón de esta temporada. Y si no le guste, qué malo. Realmente, ¿a dónde hemos llegado cuando permitimos que unas cuantas personas dicten lo que la masa quiere? Tenemos activistas, jueces, pensando que ellos pueden imponer el matrimonio homosexual en la boleta, no ser aprobado, no un poquito, sino completamente desaprobado, y un activista juez que no fue elegido se siente en la banca y dice es inconstitucional. Entonces, ¿para qué estamos votando? No, mi respuesta es: tienen que ser removidos de esas bancas. Y alguien con sentido común los puso allí, mintiendo a nuestros jóvenes, haciéndolos pensar que tuvimos una cantidad de personas que llegaron en una embarcación aquí a América. No, ellos llegaron aquí porque estaban buscando un lugar donde ellos podían adorar a Dios de la manera como ellos querían adorar a Dios. Han hecho todo lo que pueden para borrar a Jesucristo del público, de la nación. Están haciendo todo lo que pueden para silenciar la voz de los predicadores. Qué bueno que sucedió lo que sucedió en Houston y la mayoría de los predicadores hablaron. Quieren callar, pero yo les recuerdo, Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testigo a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pueden brincar, pueden tratar, pero no pueden detener la obra de Dios. El Señor ha dicho que mi evangelio será predicado. ¿Y qué evangelio es ese? Es un evangelio que dice: Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta de las drogas, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, Jesús hace al injusto justo y Él hace a aquel que no es santo santo. Jesucristo trae vida en medio de la muerte y Jesucristo vuelve pronto y muy pronto. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio del reino. No es Buda, no es Mahoma, no es Alá, no es Joseph Smith o ninguna otra fe. Es Jesucristo y Jesucristo solamente. Hay muchas lecciones que nos enseñan en el libro de Esther. Se nos enseña primera que nada del amor continuo de Dios y su compasión por un pueblo que le había abandonado. Usted puede abandonar a Dios, pero Él no se va a abandonar de usted. Aún en medio, aprendemos de un pueblo apartado, que hay aquellos con la fe de un Mardoqueo y una Esther que no se detienen. Es que solamente toma un Daniel que no deja de orar. Sola toma 3 jóvenes hebreos, Cedrac, Mesac y Abednego, que dicen: no vamos a doblar las rodillas. Y si yo me quemo, pero no voy a doblar las rodillas. Todo lo que toma es una Ana que dice: Dios, yo voy a venir ante ti y voy a traer mi petición. Yo quiero un varón, dame un hijo y yo te lo voy a entregar. Y Dios le dio a Samuel, el primer profeta. Aleluya. Me gusta esto. Me gusta porque me gustan cosas así. Vi en una programación de deportes, estaban entrevistando, esto fue años atrás, ya se retiró, era un jugador de baloncesto profesional, y le preguntaron: el área de Chicago donde eres estaba llena de pandillas. Sí, así es, respondió. ¿Alguna vez usted estuvo en una pandilla? No.
¿Y cómo usted se mantuvo fuera de eso? Bueno, simple. Cuando usted cumple 12 años, literalmente llegaban a su casa y le tomaban y lo llevaban a las pandillas. Y él tenía que ser miembro de la pandilla. Yo cumplí 12 años y los líderes de las pandillas llegaron, tocaron mi puerta. Solamente yo y mi mamá estábamos en la casa, pero mi mamá tenía una escopeta de 12. Y ella abrió la puerta y le puso el cañón de esa escopeta 12 y la asomó y le dijo: hijo, solamente hay una pandilla en esta y tú no eres miembro de ella. Si mi hijo y yo, y si tú tocas a mi hijo, y si tú tratas de ponerlo en una pandilla, yo te voy a matar a ti y a todos ustedes. Bueno, ustedes del sur, a ustedes les gustan esas cosas. Bueno, sí, nos gustan. Sí, nos gustan. Nos gustan los hombres que son hombres y las mujeres que no temen ponerse firme por lo correcto. Tengo que contarles lo siguiente, es gracioso. Papá y yo hace unos días atrás, nosotros llegamos a un aeropuerto. Llegamos temprano y como yo viajo tanto, tengo membresía en el salón ejecutivo, así que entramos allí y ¿sabe quién estaba ahí sentado? En el momento que entramos, un actor de Hollywood. No voy a decir su nombre, pero él hizo el papel de papá en una película. Años y años atrás, una película de nuestro primo Jerry Lee. Y yo estoy pasando de él y lo miré y él me detuve y le pregunté: ¿usted hizo el papel de mi papá en una película? Yo le quería decir: y no fuiste bueno, pero me quedé callado. No, solamente bromeo. Y él dijo: ¿Qué? ¿Usted hizo el papel de mi papá en una película? ¿Cuál película? Le dije el nombre de la película, Great Balls of Fire, y me dijo: ¿tú eres el hijo de Jimmy Swaggart? Sí. Oh, qué placer conocerte. Le di la mano y empezamos a hablar y me dijo: ¿sabes qué? Eso me trae memorias. El primer día que llegamos a aquel lugar, me dijeron que yo iba a ser Jimmy Swaggart y él me dio la mano y me dijo: muchacho, Jimmy Swaggart es un hombre. Él no da mano así. Él da las manos como un hombre. Si vas a ser Jimmy Swaggart, tienes que darme la mano de un hombre. Y yo lo miré y le dije: oh sí, señor, ¿cómo quiere que le dé la mano? Aprendemos en Esther que aunque el plan de Dios fue retrasado, aunque el plan de Dios fue retrasado, pero retrasado no quiere decir que no va a suceder. Oh, usted tiene que entender eso. El retraso no quiere decir que no va a suceder. Por eso algunos de ustedes han estado creyendo un milagro y han pasado años y el diablo le ha dicho: no va a suceder. Cada día tiene que decirle: diablo, si no lo recibo hoy, lo voy a recibir mañana. Y si no lo recibo mañana, yo le creo a Dios por el próximo día. A pesar de todo lo que sucede, a pesar del fallo de los hombres, Dios no puede fallar. Y de hecho, nunca ha fallado y nunca fallará. Oh, nosotros podemos fallar y hemos fallado cada vez, pero aquel que hizo el mundo con su palabra, Él no falló, no falla y nunca fallará. Encontramos, ese es el que me gusta, que detrás de los eventos visibles en la historia hay un Dios todopoderoso fiel que está formando los eventos para suplir su propósito y su voluntad. Así que a pesar de los animales que tenemos hoy en día, sí, debería de haber una ley en contra de eso, pero en el mismo momento que nos regocijamos sabiendo de que todo es plan de Dios, Él se está preparando. Oh,
Señor, Señor, cuando usted se cae y su mundo se está cayendo a su alrededor, regocíjese, porque es una oportunidad para usted ver el milagro que Dios puede hacer obrando a su favor para cambiar esa situación. Oh, yo quisiera poder decir, Señor, es que Dios va a cambiar esta situación. Y este es el mejor. Dios va a traer victoria en medio de desastre. Oh, alguien debe de exaltar. Dios puede traer. Para un tiempo como este. Para esta hora, Naamán, poseído por demonios, ha preparado un plan para la destrucción del pueblo de Dios en el imperio, aún llegando al punto de construir vemos que el plan de Dios, vemos el plan de Satanás para destruir el pueblo de Dios. Vemos que Dios toma la fe de dos. La realidad era que antes de que Esther naciese, Dios sabía lo que iba a suceder. Eso quería decir que cuando ella se encontró como esclava y luego promovida como reina, ella no podía verlo todo, pero Dios la iba a usar a ella para la salvación de su pueblo. No. Eso no fue una casualidad o un accidente. Ella literalmente había nacido para ese momento. Ella literalmente había nacido para una hora como esa. Oh, yo tengo que poner esas palabras, yo tengo que quemarlas en su espíritu. Para una hora como esa, el tiempo es preciosa en el tiempo de Dios, es preciada en los ojos de Dios. Él no le salvó cuando le salvó simplemente para que fuese salvo, sino para esta hora. Voy a dirigirme a los pastores. Nunca tomen a la ligera lo que Dios les ha dado, de tener el privilegio de ser parte de este lugar. Cada vez que se pare detrás de un púlpito, deben de tomar en su corazón que en esos 45 minutos que van a predicar más personas o sobre más personas que lo que la mayoría de los predicadores predicarán en toda su vida. Pudieron haber estado en cualquier lugar, pero Dios los trajo acá al reino para este tiempo, para esta hora, para usarles para hablar a las naciones del mundo, para enseñar a las naciones del mundo, para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo al mundo. Ustedes no son simplemente predicadores en un lugar. Señor, cuando estabas en las drogas, Dios te separó por el reino para este tiempo. David hizo lo mismo contigo, papá hizo con eso. Dan también hizo lo mismo, nos trajo al reino para esta hora. Salmistas, músicos, Dios les ha dado un talento que yo no tengo, y es culpa de Él, porque Él literalmente oró cuando yo era niño que Dios no me diese el talento, y vamos a tener un día una reunión de reconciliación, papá y yo. Estoy bromeando, hubo una razón para todo eso. Pero ustedes, músicos, salmistas, Dios les ha dado un talento, no para entretener, sino para ser salmistas en la casa del Señor. Pueden estar cantando en una esquina, no hay nada malo con eso, pero Dios los ha traído al reino para un tiempo como este, para esta hora, no para simplemente cantar una alabanza, una canción, sino proclamar un mensaje de esperanza a través de las alabanzas que pueden cambiar vidas, corazones pueden ser restaurados y aún pecadores ser libertados, vidas sanadas.
No están aquí simplemente para tocar una guitarra o tocar el piano. Están aquí para ser un instrumento que el Espíritu Santo pueda utilizar y fluir. Miembros del Centro Familiar de Adoración, ustedes no están aquí por accidente, sino que Dios divinamente ha ordenado y les ha escogido a ustedes para ser partes de este ministerio, para el reino, para una hora como esta. Lo digo una y otra vez y yo sé que a muchos le pasa por encima, sé que muchos lo escuchan y piensan que yo estoy hablando por hablar, pero lo estoy diciendo la verdad en lo que tiene que ver con la realidad del evangelismo mundial. Dios ha llamado a personas a distintas naciones, pero Dios ha llamado a este ministerio a proclamar el evangelio a las naciones del mundo. Nuestra parroquia o nuestro condado no solamente es Baton Rouge o Luisiana o el estado, sino que es todo el mundo. Dios ha levantado este ministerio para predicar a Italia, a Alemania, a Rusia, a Sudamérica, a Centroamérica, a las naciones musulmanes del mundo, a África. Y usted no está aquí por accidente, sino que ha sido traído al reino para una hora como esta. Ustedes que están viendo ahora mismo, nunca digan, bueno, es que yo encontré a SBN. Usted no encontró nada. Fue el Señor que le guió con ese control. Es como el caballero que dio el testimonio. Él dijo que él estaba viendo, cambiando los canales, y él estaba viendo algo, y dice que puso el control en su silla y tenían un gato. Yo odio esos gatos. Odio los gatos porque son demoníacos, son malos. Ellos suenan raros. Ellos me asustan. Y de repente el gato brincó en el asiento. Y de repente con la pata tocó el control y cambió el canal a SBN. Y él dijo, yo no quiero ver eso. Cambió el canal, volvió y puso el control. Y el gato otra vez volvió, ¡boom! Y volvió a cambiar. Estoy hablando en serio, él contó el testimonio. Esto sucedió 3 o 4 veces. Finalmente el gato lo miraba. El gato quería escuchar la música. Pero en medio de eso él fue salvo. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Usted que está viendo, usted que está escuchando, usted tiene una parte en todo esto, en el mayor esfuerzo evangelístico en todo el mundo que se ha conocido en la historia del mundo, en la historia de la iglesia, y usted ha sido traído al reino para esta hora. ¿Y qué hora es? Es tiempo, es hora de que suene la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resuciten primero. Pero antes de que eso suceda, viene una gran cosecha de almas. Usted va a ver que van a ser salvos blancos, amarillos, rojos, verdes. Van a ser salvos de todo idioma, de toda nación, en todas naciones del mundo. Y para eso usted ha sido traído al reino para esta hora. Dios quiere usarle. Como parte de este gran esfuerzo, no permita, salmistas, por favor, no se permita ser apático. No permita que las cosas, circunstancias de la vida le sobrecarguen al punto de que usted se pierda cuál es su verdadero propósito. Pero ¿cuál es su propósito? Orar, dar, unirse en fe. Mi Biblia dice que si dos están de acuerdo, yo veo más de 2 aquí presentes, y yo sé que hay más de 2 allá viendo y escuchando. Si podemos unir nuestra fe, unidos, necesitamos hombres y mujeres, muchachos, muchachas, que se pongan de rodillas ante el Señor y digan, Señor, abre toda puerta para SBN. Donde no hay una puerta abierta, envía un ángel para que se abra una puerta y el evangelio de Jesús. Así cuando vamos en esos maratones, no olvide su responsabilidad. Eso es lo que es frustrante para mí. Si yo pudiese lograr que las personas entendiesen
que no son algunas personas que van a hacer mucho, sino que todo el mundo haga un poquito. No solamente se suple la necesidad, sino que llegáramos más allá de la necesidad. Pero cada uno de ustedes han sido traídos al reino para esta hora. Ese es el mejor tiempo en la época de la iglesia. Este es el mejor momento. Este es el mejor momento en la historia de la iglesia. Realmente cuando usted escucha a alguien de Kadar que dice yo voy a ser miembro de la iglesia de medios desde esa nación, alguien debe de exaltar. Alguien debe de exaltar. Alguien debe de exaltar. Puestos de pie, por favor. No voy a hacer un llamado, pero sí le voy a pedir a todos que se unan conmigo aquí al frente, alrededor de este octágono. Y nosotros vamos a creer a Dios por el lunes y el martes.